Amados hermanos, que el Señor me le bendiga a todos ustedes un paquetón. Les saluda su hermana y su amiga Sandy Bergman desde Alemania, deseándole que tengan un día súper bendecido. Quisiera continuar, como le dije, lo prometido acerca del proceso de sanidad al partir Samuel, bendito sea el nombre de Dios. Ya en los otros capítulos, en los otros temas, le hablé, ¿verdad?, de un principio, todo lo ocurrido hasta llegar a este punto. Pueden buscarlo en mi página, también estará en YouTube la primera parte, la segunda, la tercera y esta sería la cuarta. Y el tema es el proceso de sanidad. Luego que murió Samuel, luego que lo enterramos, ¿verdad? Venía el momento más duro, que creo que es el más fuerte, el más doloroso. Creo que es más fuerte que el proceso que uno vive mientras esa criatura está sufriendo ahí en un hospital. Para mí fue más duro que todo el tiempo que viví en el hospital, que el proceso que viví con Samuel, ya hasta su partida. El proceso de sanidad es bien, bien duro. Bendito sea el nombre del Señor. Como le decía, muchas veces el proceso de la sanidad será doloroso y largo. Esta parte me gustaría que la pueda compartir con alguien que usted sepa que esté pasando por este proceso y que todavía no haya podido superar esto, ya que esto es lo más difícil. Cuando me escriben, la gente está en el dolor, que desean encontrar una palabra, desean encontrar algo que pueda calmar ese dolor. Y esto es solamente con el tiempo, esto es solamente con la ayuda de Dios y uno poniendo también mucho de su parte. No hay ningún camino corto para llevarnos a esta sanidad. Esto no es de que ora, ayuna, no, es un proceso normal que cada ser humano que pase por esto va a pasar, tiene que experimentar. A alguno le tomará más tiempo que a otro, bendito sea el nombre del Señor. Pues ahí le voy. Muchas veces el proceso de la sanidad será doloroso y largo. Bendito sea el nombre de Dios. Puedo decirle que mi proceso no fue muy largo, pero sí fue muy, muy, muy doloroso. Todavía al principio de escribir el testimonio del dolor de perder un hijo, bendito sea el nombre del Señor, yo sentía mucha tristeza y había un profundo vacío por la partida, por la ausencia de Samuel. Al pasar el tiempo, ese dolor se va calmando. Pero como le digo, varía de cada persona. Y como padres, lo que hemos vivido esta situación, no dejamos de pensar en nuestro hijo. Lo recordamos, muchas veces, al principio lo vamos a recordar, yo lo recordaba primero con mucho dolor. Al principio lo que tenía muchas pesadillas, recordaba todo lo vivido. Ya luego al pasar el tiempo, a pasar los años, es que uno comienza a recordarlo distinto, uno comienza a recordarlo con todas las cosas lindas que vivimos con él. Por ejemplo, cuando él sonreía, en mi caso, cuando pude bañarlo, cuando podía darle leche por los aparatos, los alimentos, cuando podía ponerlo en mi pecho. O sea, son muchas cosas lindas que uno se acuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la esperanza que tenemos para lo que servimos al Señor, sí, es que tenemos la certeza de que si seguimos peleando la buena batalla de la fe, un día nos vamos a encontrar con ese ser querido en el reino de los cielos.
El proceso más doloroso empieza cuando nos damos cuenta de que todo nuestro esfuerzo y que toda nuestra esperanza se desvanecieron y que el milagro que tanto deseábamos nunca llegó, sobre todo cuando usted sabe que hubo bastante profecía que no se cumplieron. Luego viene el proceso de enfrentar la realidad de la muerte, de ese ser tan querido, bendito sea el nombre de Dios. Y luego después viene la parte más dura, que es el proceso de aceptar la realidad y de vivir con ese dolor y con miles de preguntas que parecen no tener respuesta. Cuando suceden casos como esto de una pérdida, siempre hay mucha pregunta, siempre uno se cuestiona, ¿habré hecho algo mal? ¿En qué fallé? Muchas cosas, debí cuidarme mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento también donde a pesar de estar rodeado de gente, nos sentimos muy solos y aparte de saber que miles y miles de padres alrededor del mundo, como también mamá, están pasando por el mismo dolor de haber perdido a un hijo, sentimos que solo nosotros somos los que estamos viviendo esa situación. Yo recuerdo que cuando enterraban a mi hijo Samuel, yo sentía literalmente sentí que mi cuerpo lo estaban bajando juntamente con el suyo en ese hoyo. Cuando empezaron a echarle la tierra, fue algo tan difícil para mí porque yo sentía que esa tierra me caía encima, yo sentía como que me ahogaba, era algo que nunca en mi vida lo había experimentado, pero lo sentía realmente. La vida continúa, pero lo que sí es claro que aunque la vida continúa, amado, la vida de una mamá, la vida de ese papá, bendito sea el nombre del Señor, nunca vuelve a ser igual. Todo te cambia de adentro hacia afuera. El primer mes de la muerte de Samuel fue terrible, porque todas las noches, como le decía, yo tenía pesadillas. Eran pesadillas horribles. ¿Qué pasó? Que mi cuerpo, mi cerebro, ¿verdad? Al estar en tanto estrés, primero lo del embarazo, tanto tiempo en el hospital, verme entre la vida y la muerte, como le he contado en los testimonios anteriores. Luego ya al dar a luz, no es como en nuestro país, que una mujer da a luz y sus familiares pues van, se quedan en su casa, le ayudan, ya usted sabe, muy diferente. Yo fui dando a luz hoy y de una vez al día siguiente era ahí en el intensivo con mi hijo. Allí Samuel duró casi 6 meses y esos 6 meses lo tuve yo ahí. Mi cuerpo no tuvo un descanso ni mentalmente ni físicamente de ninguna manera. Al contrario, estuve sumergida en una lucha espiritual bien fuerte donde dependía era de ayuno, oración. ¿Por qué? Porque quería un milagro, quería respuesta. Entonces, así estuvo mi vida constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que ahora al morir Samuel, ya al enterrarlo, ya estoy en la casa y al no tener ese ajetreo que tenía, entonces ahí es como que mi cuerpo está volviendo en sí y me veía por eso. Entonces estaba todavía en mi subconsciente en el hospital. Eso era todos los días la misma pesadilla. La diferencia era que esta vez yo me veía corriendo, buscando a mi hijo por toda parte y no lo encontraba. Y tenía como una fotografía el hoyo que le quedó acá. Es porque cuando a él tener la máquina que le enseñé en el capítulo anterior, en el video anterior, cuando él murió, pues eso, ¿verdad? Se lo sacaron y cuando me tocó pues bañarlo juntamente con la enfermera, ese hoyo quedó ahí como una fotografía en mi mente, bendito sea el nombre del Señor. También venía en pesadilla cada momento que vivió Samuel con los ataques de pánico y todas estas cosas quedó en mí, hermano, que yo pensé que yo iba a enloquecer, porque eso eran todas las noches. Esta vez fue como
como si de repente el Señor hizo una pausa en mi vida y me había dejado sola, de igual manera el Espíritu Santo. Entonces el enemigo se estaba aprovechando de esa situación en el momento en que yo me encontraba más vulnerable, más llena de dolor, de haberme quedado, ¿verdad?, con los brazos vacíos, llegar a casa. Lo más duro también fue llegar a la casa, ya está muerto, ahora hay que recoger, ¿verdad?, la cuna, que estaba todo ahí preparado, sus ropas, sus cosas. Era duro no saber por dónde empezar. Y yo recuerdo que André, el papá, ¿verdad? La muerte de ese niño le afectó tan fuerte como a mí. La diferencia era que él no decía nada. Yo jamás pensé que él sentía lo mismo que yo estaba sintiendo, de que cuando lo estaban enterrando, él también sentía que había quedado en ese hoyo. Yo recuerdo que una de las cosas que me pidió cuando todo se había terminado, ¿verdad? Que ya no había esperanza de nada, ya estaba enterrado, ya estaba muerto. Una de las cosas que él me pidió fue que todas las cosas la botara, la regalara. No, me dijo, bótala, no quiero verla ninguna. O regálasela a quien tú quieras. Y yo recuerdo que me quedé parada en el mismo medio de la habitación de Samuel, o sea, ya en la casa, en nuestra casa, observando la cuna, observando todas sus cosas, porque mientras estuvo en el hospital había esperanza de que fuera a casa. Y yo iba a hacer lo que él dijo. Yo dije, bueno, no lo voy a botar, pero será regalarlo. Sí. Y saben ustedes, vino la voz del Espíritu Santo. Nunca lo voy a olvidar. Y me dijo, ni lo bote, ni lo regale. Guárdalo. Sí. Busqué cartones, caja y empaqué todo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero él dijo, ni lo bote, ni lo regale. Guárdalo. Otra cosa que André en ese momento, aunque Samuel fue un milagro, él decía, un hijo más yo no quiero. Yo no quiero en mi vida un hijo más. Así quedó él. En nuestro caso, tener otro hijo era solo un milagro de Dios. Pero había una promesa por ahí de que, ¿se acuerdan? En el otro capítulo, lo que el Señor me mandó a decir en aquella visión, antes de llevarse a Samuel, que Él se lo llevaba al cielo, pero que no me dejaría sin hijo, sino que me volvería a bendecir con más hijos. Bueno, continúo. Y ese proceso, pues, ahí fue fuerte. Estando ya en la casa, como le dije, seguía con toda esta pesadilla y todo este dolor y de verdad que pensé que iba a enloquecer. Oh, sí. Lo peor de todo era que yo quería encontrar, aparte de Dios, aparte del Espíritu Santo, yo quería encontrar a alguien que solamente estuviera ahí, que solo me dejara llorar, sí, poder sacar todo ese dolor, poder sacar, qué sé yo, todo eso que solamente el que lo ha vivido sabe. Con palabras no se puede describir, no se puede describir. Um, Saben ustedes, el Señor es tan sabio. Yo le decía al Señor, Señor, tú eres tan sabio, tú eres la misma sabiduría. No fue casualidad que tú tocaras a tanta gente para escribirme de que diera este testimonio no con una voz computarizada como está en el internet, sino que sea con mi propia voz, porque
haciendo esto me he dado cuenta que había áreas bien allá adentro que como que el Señor le está removiendo, ¿verdad? Sí, está removiendo, sí. Y creo que hablando yo con ustedes, el Espíritu Santo está trabajando en mí y también tratando conmigo. Él es sabio. Y me vengo a dar cuenta haciéndolo ahora. Pero Él me ha dicho a mí, Sandy, todo lo que te mande a hacer, hazlo. Recuerdo que en esa situación, eso yo deseaba. Deseaba como ver a alguien ahí de carne y hueso, ¿verdad? Que aunque sea, que no dijera nada. Yo necesitaba de alguien que no dijera nada, que no me predicara, que no me diera texto bíblico. De la hermana, no, es que yo lo sabía. Yo solo necesitaba hablar. Hay un tiempo que la persona necesita hablar, necesita desahogarse, los textos bíblicos para otro momento, la oración para otro momento. Hay un momento que la mejor profecía, la mejor oración, es usted sentarse y escuchar a esa persona, aunque por dentro diga, ¡ay! ¿Cuándo va a terminar? Dejarlo. Y muchas veces quise hacerlo porque yo le decía al Señor, pero Señor, ¿en qué yo hablo contigo? Pero no es lo mismo. Yo le decía, necesito como encontrar a alguien de carne y hueso. Que yo... Sí. Y a veces intenté por teléfono con algunas personas cercanas, pero siempre era la misma respuesta de casi de la mayoría: ¿dónde está tu fe? Lo que Dios hizo está bien, etcétera, etcétera. Y yo quería que entendieran que no se trataba de fe, que no se trataba de que no estuviese de acuerdo con lo que Dios hizo, sino era un dolor que había, era una pérdida, era un vacío, era que no encontraba de qué sostenerme, ¿verdad? Excepto del Señor. Pero había momentos que necesitaba de esa mano amiga, humana, comprenden. Eso me pasaba en ese momento. Y entonces también estaba el tabú de el evangelista. Sí, porque hay personas que piensan, ok, Dios usa a X persona, pero esa persona no tiene derecho a llorar, a sufrir, a decir me siento así, me siento asado. Se olvidan que solamente somos vasos usados por Dios, pero que somos seres humanos. Sí, que cualquier cosa nos pasa. Recuerdo que al no haber nadie, iba a donde aquel que sí me comprendía, no me interrumpía, que era el Señor. Él siempre fue y es mi mejor amigo. Y cada día más, oh sí. Yo me desahogaba delante de él, yo le contaba lo de la pesadilla. Con André no lo hacía porque André tenía que trabajar, entonces lo mandaban a países muy lejanos, a veces a China, a veces Hong Kong, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, y yo estaba prácticamente siempre sola. Y no quería tampoco cargarlo más, darle más dolor del que yo sabía que estaba sintiendo. Um, por eso me desahogaba ante la presencia del Señor. Yo le contaba de las pesadillas que tenía por las noches, y le decía que a pesar de orar con llanto, gemido, yo le decía, Señor, todo sigue igual. Le expresaba cuán triste y cuánto dolor de madre pues yo sentía dentro de mí. Yo sabía que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Sabía que a Él no le enoja que nosotros nos desahoguemos delante de su presencia. No. Muchas personas se preguntaban,
Pero ¿por qué le pasó eso a ella? Y ella no es cristiana, como que al cristiano no puede pasarle nada. Y otros decían, pero ¿y cómo fue que si Dios le prometió un hijo, después se lo quitó? Porque lo que Dios da no lo quita. Esa era también la otra pregunta que muchos cristianos pues se hacían y me hacían, cosa que era ilógica, ¿verdad? Y otros decían, ¿no será que ella estaba en desobediencia? También tenían el coraje de decir eso, y tantas cosas más, pero gracias a Dios esos comentarios no me afectaron tanto, porque yo ya sabía que no era nada de eso, según el Espíritu Santo, ¿verdad? También había tratado conmigo antes de llevarse a Samuel, sino porque yo sabía que a cada cristiano, a cada persona le llega la hora de ser probado, y una vez más mi hora había llegado. Aleluya. Es muy fácil, amados hermanos, decir yo amo a Dios, pero es con nuestros hechos que demostramos en verdad cuánto le amamos. Al principio era muy difícil para mí ver a una mujer embarazada. Sí, era difícil. Yo no quería verla. Y el Señor parece que me lo hacía a propósito. Él quería llevarme a la sanidad. Cada vez que salía al supermercado, a cualquier lugar, ahí estaba una mujer, 2, 3, embarazada, o con un bebé recién nacido. Y para mí era doloroso, sí. Era muy doloroso. Um, Recuerdo que la hermana de André no podía concebir y precisamente oré por ella y quedó embarazada, también quedó embarazada, y para mí era, me puse contenta por ella porque sé lo que había pasado, por todo lo que había pasado deseando tener un hijo y no podía, pero a la misma vez me sentía triste ya que todo el tema era concerniente a su embarazo, y yo no estaba preparada emocionalmente para compartir con ella. No, fue un proceso bien difícil. Pero Dios estaba permitiendo todo eso para que yo enfrentara la realidad y para que vaya recibiendo sanidad. Pero encontrándome con la hermana de André, o tener contacto con un bebé, yo no sentía que me estaba sanando, yo sentía que abría más mi herida, o sea, por lo menos eso era lo que yo sentía. Aparte de todo eso, tenía que ir muy frecuentemente al cementerio, porque aquí en Alemania, especialmente en los pueblos pequeños, hay que mantener los cementerios muy lindos, con sus flores y muy bien arreglados. Entonces ese era otro proceso y para mí no era nada fácil. Ustedes no se imaginan cuántas veces lloré y lloré sobre esa tumba. Oh, sí. Cuántas veces deseaba empezar a sacar tierra. Sí. No para sacar a mi hijo, sino para sacarme a mí misma de aquel lugar. Usted pensará en una locura. No. Es que Sandy fue enterrada en ese lugar. La que volvió a la casa después que enterraron a Samuel, esa volvió muerta en vida. Sí. Hubieron momentos en que me sentía cansada y llena de dolor. Vuelvo y repito, no por lo que Dios había hecho, sino que es un dolor tan natural. Es un dolor que no es que uno quiere. Es algo que hay que vivirlo. Ay, sí. Y quería llorar con toda mi fuerza y comenzar a sacar tierra y gritarme a mí misma por nombre y apellido: Sandy, sal de ahí. Es que me había quedado como muerta en vida. Lo que más me hacía sentir bien era cuando lloraba y estaba en oración delante de la presencia de Dios. Pero imagínense ustedes, en, eso era yo, ¿verdad? Ay, que ya conocía del Señor con esa intimidad, pero
¿qué podemos decirle a aquellos padres que no tienen esa relación con Dios? Y que ese dolor lo está carcomiendo. Hermanos, sin Dios, sin Dios, ese dolor es difícil de sanar. A mí me ayudó solo esos momentos en que estaba cerca del Señor. Eso era lo único que me daba paz, pero luego volvía como un remolino otra vez. Fue un proceso fuerte, fuerte. Al hablar con Dios, como le decía en oración, yo sentía paz, pero el Señor sabía que para que hubiera una sanidad en mi vida tendría que confrontar muchas de las cosas que me causaban tanto dolor. Así era. Y salir corriendo, huir de los problemas o tratar de ignorarlo no era la mejor solución. Cuando recibo cartas de los padres que han pasado por el dolor de perder un hijo y me dicen que una de las dos parejas no habla casi del asunto por miedo a abrir herida, otros optan por separarse y en verdad ninguna de las dos decisiones es la correcta. Ninguna de las dos. Como pareja es cuando más deben estar unidos y hablar abiertamente del tema. Con el tiempo, ustedes verán que se van a sentir mejor. Al principio de la muerte de Samuel, para mí era difícil, como le decía, expresarle a alguien mi sentimiento, porque la mayoría de las personas interpretaban mal, ¿verdad?, lo que yo le decía, y otros me preguntaban que dónde estaba mi fe y que lo que Dios hacía estaba bien hecho. Muchos no entendían que lo que yo sentía no tenía nada que ver con mi fe en Dios, ni que tampoco estaba cuestionando a Dios, sino que estaba en un proceso normal que puede pasarle a cualquier ser humano. Al principio yo veía, como le decía Andrés, muy fuerte hasta que llegué hasta sentir que a mí me había dolido mucho más la muerte de Samuel que a él. Casi no hablábamos del asunto, pero para él él se hacía fuerte delante de mí, mas sin embargo muchas veces yo me desperté a medianoche y yo lo oía llorar en su cama con gemido, con dolor. Era porque su procesión la estaba llevando por dentro. Él quedó muy, muy, muy destruido. Y quiero decirle que esto le puede pasar no solamente a las personas que siempre decimos que no conocen de Dios. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar al hombre o a la mujer más usada por Dios. Y su fe puede verse tambaleada, puede verse en el suelo. Muchos dicen, porque es muy fácil juzgar desde afuera, que todo lo sucedido con él era porque quizá no creía mucho en Dios, quizá no era muy cristiano como yo, como que tantas cosas. Y yo me pregunto, ¿y por qué entonces aquellos que sí son cristianos de verdad, que conocen la palabra, estoy hablando de pastores, de ministros, gente con tantos años en el evangelio, cuando les sucede estos casos se devoronan hasta tal punto que han dejado el ministerio y han dejado de predicar? No se imagina cuánto me escriben en esa situación. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, es que hay situaciones, van a haber pruebas en tu vida, que cuando sucedan tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, cómo tú vas a actuar. Bendito sea el nombre de Dios. No lo sabemos hasta que no nos pasa. Samuel murió a finales de febrero y en el mes de abril Dios permitió que mi pastor me invitara para ir a Nueva York.
hay algo que no quiero pasar por alto. No sé si en alguna parte del libro, estoy usando el libro porque así es más rápido para mí, pero en una parte no sé si en una parte más adelante menciono algo que no quiero pasar por alto. En ese proceso, muy frecuentemente hubieron dos personas que fueron de mucha bendición en mi vida, y es mi hermana Ana, o sea, mi amiga Ana, Ana Mercado. Ana Mercado fue una amiga, la primera amiga que el Señor me regaló aquí en Alemania. Y tener a Ana a mi lado, especialmente ese día que enterrábamos a Samuel, fue de mucha bendición, de mucha fortaleza. Ana sabía pasar horas escuchándome llorar, y era para mí de tanto consuelo sentir que cada palabra que me decía eran palabras comprensivas. Tampoco quiero pasar por alto la amistad con la hermana Milagro Larrea. Milagros es una hermana en Cristo eh, que la conocí en una ocasión que fui a predicar, y se mantuvo esa amistad por teléfono. Y cuando estaba pasando por el proceso de Samuel, ella siempre me llamaba, y yo quería hacerme la fuerte delante de, o sea, por teléfono delante de ella. Y yo quería, a la misma vez decía, Señor, si tan solo pudiese llorar y desahogarme, pero ¿qué va a pensar? Porque Milagro lo que me ha visto a mí es predicar, ¿verdad? Y si me ve así ahora, decía yo, en el suelo, sí, sin palabra, ¿qué va a pensar de la mujer, de la sierva, del evangelista? Seguro me va a juzgar como los otros, pensaba yo. ¿De dónde está tu fe? Etcétera. Y, y me sorprendió Milagro, me sorprendió cuando en un momento dado me dijo, amada sierva, llore, llore, desahóguese, que yo tengo tiempo. Sí. Y esas palabras para mí fueron más que wow, fue como si hubiese hecho una oración poderosa. Y sabes que era lo lindo, que mientras estaba en ese proceso, ella me llamaba constantemente y me decía llore, que yo le entiendo. Sí. Y yo se lo voy a agradecer toda la vida por esa comprensión. Oh, sí. Dios siempre va a poner en nuestro camino, sí, en cierto momento las personas correctas. Hay, hay gente que te van a juzgar, hay gente que te van a criticar, hay gente que tú no le va a caer bien, hay gente que aún llamándose cristiano, que no te harán. Pero hay gente que son maravillosas, sí, que aunque no hayan pasado o vivido por lo que tú estés atravesando en ese momento, no te van a juzgar o te van a criticar. Quizá lo que digan, wow, pero es muy diferente a como yo pensaba. Quizá te van a decir, desahógate, llora, yo estoy aquí para lo que necesite. Te van a aconsejar, te van a ayudar. Sí, hay gente buena, claro que sí, que Dios la usa, porque Dios es que pone el querer como el hacer, y toda dádiva buena, todo don perfecto viene del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. También mi pastora en Estados Unidos, la pastora Julia, la recuerdo que siempre me llamaba y me decía, Sandy, ese dolor va a pasar. Sí. Emma, mira,
Va a llegar un día en que no te vas a acordar, te vas a acordar solo de todo lo lindo que tú viviste con tu hijo. Porque Porfirio y yo lo vivimos. Cuando ella me lo decía en un principio, yo no lo creía. Pero cuánta razón tenía, porque ya lo había vivido. Sí, sí. Y así fue. Así fue. Bendito el nombre del Señor. Pues sí, como le decía, a finales de abril, a principios de abril, ¿verdad? El pastor me había invitado a ir a Nueva York y acepté la invitación. Y fue un viaje de mucho consuelo, pero todavía la herida en mi corazón estaba a flor de piel. El Señor me dijo que tenía que testificar de lo ocurrido con Samuel y todo estaba tan reciente porque él murió a finales de 21 de febrero. Se enterró una semana después, casi en marzo, y en abril el Señor me estaba mandando a Estados Unidos que hablara de eso. Y yo no sabía si testificar o no. Todas las cosas ocurridas con Samuel, su muerte, todo estaba muy reciente. Y para mí eso sería como volver a lastimarme, eso pensaba yo. Pero obedecí y di el testimonio. Yo no tenía idea de que ese testimonio esa noche iba a restaurar a tantas personas, especialmente tantos padres que habían perdido a sus hijos. Recuerdo que mientras testificaba podía ver a un hombre que no paraba de llorar en su asiento, hermano, y cuando terminé de testificar, ese hombre pasó al altar, ese hombre lloraba como un niño, a él no le importaba nadie, él era un evangelista, pero fue como que ese día se fue, no le importó nadie, eso era guay, 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 guay. Ese hombre Dios lo usa poderosamente y hacía muchos años yo no lo sabía que, um, que él había perdido una hija, pero a ella se la envenenaron siendo una teenager, jovencita. Y cuando eso sucedió, ¿usted sabe dónde estaba él? Estaba predicando la palabra del Señor. Que a veces decimos, no, si yo me encargo de las cosas del Señor, se va a encargar de lo mío. Hermano, en este camino cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparado. Porque, ok, Dios lo hace y pensemos así, pero ¿qué pasaría si somos probados en esa área que usted dice que nada puede pasar si usted se está ocupando de lo de Dios? Entonces, si sucede, va a dejar lo que la misión y la encomienda que el Señor le ha encomendado. Ahí es que muchos fallan. Ahí es que muchos fallan. Y en este camino cualquier cosa puede pasar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él, a pesar de que le envenenaron a su hija, que se la mataron, él siguió sirviendo al Señor con el mismo amor. Pero ¿sabe qué pasó? Que aunque habían pasado los años, esa herida todavía estaba ahí muy profunda en el corazón. Y solo Dios y él sabían que todavía ese corazón sangraba de dolor. Es que hay cosas en nuestra vida, hermano, como le estaba diciendo ahorita, que Dios es sabio, que creemos que ya pasó, que ya cicatrizó, que ya todo estaba bien. Pero el Señor que nos conoce dice, no, 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 todavía allá adentro, donde está bien guardado, que tú pensaste que lo olvidaste, todavía hay algo inconcluso que yo quiero sacar a la luz porque yo quiero traerte sanidad. Oh, gloria a Dios. El Señor usó como medicina para sanar el corazón de ese siervo, ¿sabe a quién? ¿A quién? Al testimonio de Samuel. Al testimonio de Samuel, porque así que Dios obra. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, aunque en el momento usted y yo no entendemos nada. Yo recuerdo que regresé de Nueva York y ya me sentía mejor, pero le confieso que muchas veces mi corazón se entristecía mucho. Para superar ese dolor, amados hermanos, para superar ese dolor, solo Dios, solo con la ayuda de Dios y uno mismo poniendo de su parte. Si no ponemos de nuestra parte, hermano, y nos dejamos sumergir, ese dolor puede matarnos, ese dolor puede acabar con uno, ese dolor puede enloquecerte, ese dolor puede destruirte y destruir a lo que te rodean.
Y hay cosas que es uno mismo que tiene que tomar la determinación de decir hasta aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle que gracias a Dios la pesadilla desaparecieron. Pero muchas veces yo tuve que enfrentar al diablo, el Señor lo reprenda. Y en medio de ese dolor, porque el enemigo atacaba, mira, y la promesa, y que mira cómo murió y tantas cosas, en medio de ese dolor, hermano, yo tuve que pararme de firme al enemigo. Hubo una ocasión que había soñado con el hoyo acá de Samuel, y el enemigo comenzó a atacarme de una manera terrible, y ahí yo no sentía al Señor ni al Espíritu Santo por ningún lado, pero a la misma vez en fe, aleluya, yo recuerdo que con un coraje, porque yo odio al diablo, el único que yo odio es Satanás, y estaba en mi habitación, y la habitación que era del niño quedaba cerca de la mía. Y ahí, vacía, ya estaba vacía, pero ahí le dije a Satanás, escúchame bien, Satanás. Me paré, me limpié la lágrima y me fui al cuarto y le dije, Satanás, ven acá. Así mismo, fue con una autoridad que fue del cielo. Le dije, ven acá, no quiero ningún demonio, te quiero a ti porque quiero mostrarte algo. Le dije, mira, en esta habitación que tú ves aquí, que está vacía, donde iba a dormir mi hijo, pero que ya no va a dormir, en esta habitación va a dormir otro hijo mío. En esta habitación, en esta casa, mis hijos van a vivir, van a aprender a gatear, van a correr, van a caminar. Hermano, me fui a la cocina, le dije, en esta cocina ellos van a correr, en esta sala ellos van a correr. Bajé a la parte de abajo porque la casa era bien grande, hermano, y fue como que me volví loca, bendito sea el nombre del Señor, diciéndole al diablo, tú no me vas a enloquecer, lo que el Señor dijo se va a cumplir, bendito sea el nombre de Dios. Y le dije, Samuel está en la presencia de Dios. Y aunque él no me lo haya dejado, óyelo bien, diablo, sí, así se lo dije, Dios cumplió su promesa. Tú decías que yo era estéril, pero mira, Satanás, mi Dios me bendijo con un hijo y ahora está en la corte celestial del cielo. Y le dije, y te diré algo más, y es que nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y le dije, ahora te larga en el nombre de Jesús con tu dardo, y tu depresión te va fuera en el nombre de Jesús. Hermano, yo no sé qué pasó ese día, pero ese día algo se rompió. Ese día se le acabó el relajo al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. La lucha con el enemigo era constante, sí. Pero en el nombre de Jesús, con la poca fuerza o con ninguna, porque no sentía muchas veces ninguna, hermano, aleluya, estuve dispuesta a darle la guerra al diablo. Oh, gloria a Dios, porque sabía que no era con mi fuerza, sino con la fortaleza del Señor y del Espíritu Santo. Yo le dije al Señor en oración, yo le decía, Señor, el enemigo me ataca con esa pesadilla donde me veo buscando a Samuel y no puedo borrar de mi mente. Le decía yo al Señor, ese hoyo que él tenía en su garganta, eso me atormenta. Así le decía yo al Señor, aleluya. Hermano, yo sabía que el Señor tenía conocimiento de lo que me estaba pasando, pero aunque Él lo sabe todo, aleluya, yo le digo las cosas como son. Aunque Dios lo sabe todo, dígale las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que después de decirle todo esto, aleluya, de lo que me estaba pasando, ahí fue cuando el Señor me permitió una revelación en la cual yo me veía que estaba en un hospital y que me estaban examinando para que todo estuviera bien para un próximo embarazo. En esa revelación, André, o sea, mi esposo en ese momento estaba conmigo. De repente, él salió. Y yo vi que se tardaba, entonces como se tardaba, yo salí a buscarlo y vi que cuando salgo a buscarlo, afuera había como un parque y yo veo desde lejos que Andrés está jugando con un niño como de unos 5 años por ahí, en un parque y están tirados en el suelo, pero en una, según me voy acercando, aleluya, este niño quería soltarse de él, bendito sea el nombre del Señor, y cuando se suelta de él, el niño sale corriendo y lo que me llama la atención es que el niño viene corriendo, pero es hacia donde mí. Hermano, yo recuerdo que nos abrazamos, yo sabía que era Samuel. Y cuando nos abrazamos, él se soltó de mí, Samuelito.
y me dijo esta palabra: mira, mami, yo estoy bien, ya no me duele. Y empezó a brincar y me decía: mira, mamá, mira, ya no me duele, ya no tengo nada, mamá. Mira lo que me señalaba, no me señalaba otra parte de su cuerpo, me señalaba acá. Lo que a mí me atormentaba, lo que el enemigo quería usar en esa pesadilla para atormentarme, para decirme: mira cómo Dios dejó a tu hijo. Eso permitió el Señor. El Señor es maravilloso. Quizá usted dirá: hermana, yo quisiera soñarme con el mío y Dios no lo ha hecho. Pídaselo y espere con paciencia. Dios sabe todas las cosas. Y me decía: mami, me dijo así mismo. Eso me dijo mi hijo: mami, yo no quiero que tú y papi estén tristes, ni que lloren por mí. Como Samuel sabía que estábamos tristes, que llorábamos por él, si cuando muriera un bebé de casi 5 meses, de 5 meses. Y me dijo: yo no quiero que estén tristes, ni que lloren por mí, porque donde yo estoy, me decía: mami, yo soy tan feliz. Y se abrió los bracitos y me dijo: mami, yo soy tan feliz. Mamá, yo solamente lo que hago es jugar y jugar. Y yo sé que eso es así como me dijo Samuel en esa revelación. Pero para cada cosa, hermano, hay un tiempo, hay un proceso. El proceso de la sanidad toma tiempo. Y sé que muchos padres también tienen el deseo, como le dije, de poder ver a sus hijos, aunque sea en sueño. Pídale a Dios que le conceda ese deseo. Para el Señor no hay nada imposible, aleluya. Estoy segura que si su hijo o su hija pudiera decirle algo, estoy segura que le diría lo mismo que un día me dijo Samuel, aleluya. Que no lloremos por ellos, porque donde ellos están son muy felices. Oh, gloria a Dios. Continuando con el proceso de sanidad, durante todo ese proceso el Señor me permitió conseguir un trabajo, nada más y nada menos que en la casa de una vecina. Esta vecina no podía tener hijos y en el mismo tiempo que yo salió embarazada. Ella tuvo un hijo hermoso y no era casualidad. Dios quería que yo tuviera, Dios permitió que ella me pidiera que cuidara a su hijo. O sea, un niño que nació en el mismo tiempo que Samuel, un niño que, wow, me traía muchos recuerdos. Pero Dios estaba en el asunto. Aleluya. Al principio era un poco triste y doloroso para mí, pero al pasar los días ya veía ese niño sin ninguna tristeza. Al contrario, me sentía tan feliz cuando podía jugar con él, me sentía bien, eso era una señal de que estaba recibiendo sanidad. Yo pensé que mis emociones, sí, estaban sanadas completamente, pero el Señor es sabio, ¿no? Lo que Dios empieza no lo deja por mitad. Luego vino el proceso donde la hermana de André dio a luz también un varón. Y ese niño hacía tantas cosas similares a la de Samuel que me traían tantos recuerdos. Y créanme que cuando vi al bebé me sentí estremecida. Yo que creía que estaba sana, sentí que la herida se había vuelto a abrir. Fue como empezar de nuevo, amados hermanos. Pensé que lo mejor era no volver a ver al bebé. Pero dentro de mí había una lucha tan interna, porque yo decía: si esto es solo una estrategia del Señor para llevarme a la sanidad, entonces si salgo huyendo, yo misma voy a retrasar el proceso de sanidad y yo quería ser sana. Por eso les repito una y mil veces que la solución no es salir corriendo ni evadir los problemas, sino más bien enfrentarlo para que el dolor no consuma. Pues lo que hice fue que casi todos los días iba a la casa de la hermana de Andrés a ver el bebé. Me dolía, pero decía: no, yo no voy a retrasar este proceso, yo quiero que se adelante, yo quiero ser sana.
Al principio fue duro, pero al pasar los días me fui sintiendo mejor. Solo con la ayuda de Dios, vuelvo y repito, y el tiempo y nosotros mismos poniendo de nuestro esfuerzo, es que podremos salir adelante y superar una situación como esa. Yo llegué a creer que ya me había sanado de la partida de Samuel, pero no. Todavía el proceso de sanidad continuaba. Recuerdo que recibí una llamada de la capellana del hospital donde Samuel había fallecido y ella me dijo que las enfermeras y los doctores de la unidad de cuidado intensivo donde Samuel había estado tenían mucho deseo de verme y saludarme. Quiero decirle que varias de las enfermeras estuvieron en el entierro de Samuel. Fue algo muy especial. Claro que yo con mucho gusto acepté la invitación de ir, pero después pensé que tal vez no sería prudente ir porque sería como volver a recordar todo nuevamente. Saben, le oré a Dios y le dije que si era su voluntad que yo fuera a ese lugar, pues que si no era su voluntad que no me lo permitiera, oigan. Pero era la voluntad de Dios de que si fuera allá. Cuando llegué sentí tanta nostalgia de ver a bebé tan diminutivo, porque era en el intensivo, luchando por sus vidas, amados hermanos. Alguien, Dios es sabio, me llevó al lugar donde estuve los últimos 3 minutos con Samuel, o sea, los últimos minutos con Samuel donde él murió, en el sofá que le mostré en el video anterior. Cuando estuve ahí me sentí muy triste, lloré, pero después me sentí bien, sí. Sentí como si una carga me la hubieran quitado de encima. Le confieso que el proceso de sanidad toma tiempo. Puede que unos días más que otros se tornen muy difíciles. A veces yo sentía que todo estaba bien y que ya había superado esa experiencia, pero otras veces me sentía como si fuese el primer día de lo sucedido. La ayuda del Señor es lo que ha sido mi fortaleza y sé que Él cumplirá el propósito en nuestras vidas y que cumplirá lo prometido por Él. Esta experiencia Dios me la permitió con un propósito y todavía hay cosas que aunque me ha sido difícil de entender, aunque no me ha sido explicada y que no la entiendo, pero sé que un día la entenderemos cuando estemos allá en su presencia. Aleluya. Lo importante es que nada ni nadie, hermano, nos separe del amor del Señor. Yo sé que así como Dios está usando este testimonio para bendición a tantas personas, estoy segura de que esa prueba, ese dolor que usted está pasando por esa pérdida, Dios la usará para bendición. Cuando yo estaba en ese proceso, yo le decía a Dios una y otra vez, ¿qué se puede sacar bueno de esto? ¿Qué? Con tanto dolor. Sí. Jamás pensé que yo iba a escribir un libro, jamás. La idea fue del Espíritu Santo. Tanto este libro como el otro. Mandarlo a imprimir, hermano, fue una lucha horrible, horrible. Todavía tengo pruebas, sobre todo de las editoriales interesadas, pero el costo, hermano, eran miles y miles y miles de dólares. Toqué tanta puerta, tanto como el Señor me decía. Y fue un proceso de paciencia. Y mucho lo que decían, a los hispanos no les gusta leer, es cierto. Pero mire cómo hace Dios. Dios permitió que primero el libro llegara a una página que se llama Avanza por Más. Yo no la conocía. Después de haber de tanta lucha. Y esta gente yo no la conocía y el Espíritu Santo me dijo, Sandy, entra al internet y busca Avanza por Más. Y envíale los libros. Yo le mandé un email con los libros escritos. Y el mismo Espíritu Santo inquietó a Erika, la esposa de Esteban.
Y ella dice, ella testifica que habían tantos mensajes, pero ella era creo que era su hora de almuerzo, algo así. Y el Espíritu Santo le dijo, entra a la computadora y revise. Y ella decía que ella buscaba y buscaba, pero no sabía. Y él le decía, yo te aviso. Hasta que llegó a mi mensaje y le dijo, haz clic y abre ahí. Y ella comenzó a leer y a leer y a leer. Y ella misma fue rápidamente corrigiendo lo que podía y tiró el libro por Avanza por Más, que todavía está ahí. Ello fue sin cobrarme un centavo, sin pedir nada a cambio. Y las palabras que Dios los usó a ellos, a Esteban Correa de Avanza por Más, wow, fue increíble. Él me dijo, Sandy, ese libro va a llegar lejos, los libros, los dos. Dios te va a abrir puertas, muchas personas van a ser edificadas, tocadas, muchos van a venir Las cosas que él dijo fue por el Espíritu, porque se han cumplido al pie de la letra. A ello usó Dios. Para concluir con este capítulo, aquellos que están pasando por ese dolor tan terrible, decirle que mis palabras no podrían calmar su dolor. Es más, si tuviera al frente a cada uno de los padres que están pasando por el dolor de la pérdida de su hijo, no le diría nada. Lo mejor que haría es abrazarlo y decirle, si desea llorar, llore, puede hacerlo. Si desea hablar, puedo escucharlo. Pero sea lo que diga o lo que haga, quiero que sepa que le entiendo. Y mi mejor consejo sería, no te enoje con Dios. Solo habla con Él y cuéntale todas las veces que sean necesarias cómo usted se siente. Él te entenderá. A Él le agrada la sinceridad. Y puede ser que sí, que te des cuenta y cuando menos lo espere, Él vuelva a sorprenderte.